¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Desde acá me presento, les habla el Sensei Paraguay. Bienvenidos a un humilde canal. Estamos de vuelta con la gente de la Liga Ambarete Guaraní. Esto es cuartos de final, loco. Esto es cuartos de final. Drugistrap versus Que en paz descanse. Drugistrap versus Que en paz descanse, viejo. Tremendos clanes, tremendos teams. Estos que se van a enfrentar ahora, la verdad que de alto calibre lo que se viene ahora, papu. Cuartos de final. Drugistrap viene de ganarle a clanes muy potentes, muy poderosos. Y la gente en paz descanse con gente con experiencia, jugadores veteranos, que también vienen con una racha aplastante, la verdad que sí. Un duelo de titanes va a estar esta sala. Ya la gente de Drugistrap está completa. Estamos esperando a gente de En Paz Descanse. Que en paz descanse. Ya lo estamos esperando también. Esto va a estar buenísimo, viejo. Esto va a estar buenísimo. En las líneas de Drugistrap tenemos a Smirnov, Mayer, está Warrior, está Titi, está Candia, está Sanner. Tenemos también a DJ David, DY David, está Barsin, Persa. Tenemos a Popeye, a Muerte, a Pototo, está Ciro, está Juli, está Douglas y está Glock. Tremendos jugadores, ya algunos nombres en algún momento estuvimos viendo. Y en la gente que en paz descanse está Dead Blood, está también Shotter, está Tano, está Lil, está Eminem, está Piedra, está CRQ, está Koa. También tenemos a Trevor, tenemos a Zeus, está Galahad, también tenemos a Raiden, está Venet, también tenemos a Nati, está Kayler y Julio, viejo. Están completando todas sus escuadras. Es 16 versus 16 el enfrentamiento. Por acuerdo de ambos clanes, esto está siendo grabado para luego ser compartido en mi canal, el Sensei Paraguay. Desde ya yo agradecido con todos ellos por darme la oportunidad de disfrutar antes que nada lo que es la sala de esta competencia, las salas de estas competencias. Y la verdad que generalmente quedo impactado después de cada torneo. Disculpen un poquito, estoy tomando mi tereré, hace un poquito de calor. Ponemos un poquito de música para que la gente disfrute un poquito más. Esto está muy bueno, viejo. Yo muy emocionado, estuve esperando esta sala también. Buscamos la forma para agregarle delay a la transmisión, pero no encontramos, así que mil disculpas para ellos. Mira lo que están haciendo los muchachos. Se están convirtiendo. Se eliminaron los muchachos. Muerte se eliminó. ¿Qué pasó acá? Se eliminó Muerte, se eliminó Barsin. ¿Qué pasó? Se eliminaron dos, viejo. ¿Qué pasó? Vamos a ver si sigue la sala. Se eliminaron varios jugadores. A ver. No sé si están de vuelta. Barsin, están haciendo el truco este que es para despertar a sus compañeros. Bastante interesante. Bueno, tenemos ya algunos jugadores en el aire. Tenemos a Dead Lord, está Schuster, está Tano, está Lil, los muchachos de En Paz Descanse, que en paz descanse. Ya también gente de, la gente la gente de Drugistrap, a Smirnov, a Mayer también lo estamos viendo. Ya están looteando ellos en distintas zonas. Voy a alzar un poquito más el volumen del juego.
para grabar esto. Y seguimos con nuestra musiquita también. Le estamos afectando a Warrior, a Titi. Y vamos directamente a expectarle a la gente de que en paz descanse. Ellos están de negro. Lil, Tano, Schuster. Está Deadlord también. Gente de en paz descanse. Vamos de vuelta a verlo a Warrior, Armino, a Smirnoff, a Mayer. Mayer haciendo emote para rescatar las armas. Le tenemos a Candy en zona de Factory. Está Sanner también looteando la zona de Club Tower. A ver, vamos a buscarlo. Trevor está looteando en la zona de Marsh Electric. Están full con el tema del looteo. Mira la mochilita, esta es la de la incubadora, ¿verdad? Representando un poquitito a nuestros conejitos que estuvieron esta temporada ahí en la incubadora. A ver. Está Galahad también looteando. Raiden también en zona de Pochinok. Looteando a todos ellos. A ver, vamos a cambiar un poquito. Estamos grabando la partida. En un ratito más esto va a estar disponible para todos ya, para que puedan disfrutar de lo que es este versus. Acá los muchachos en auto llegaron a Factory. Alto calibre lo de la Liga Ambarete Guaraní. Alto calibre lo de la Liga Ambarete Guaraní, la verdad que sí. Glocks looteando en la zona de... muy cerca de Hangar y Club Tower, ahí en la zona de la represa. Tenemos a Bennett looteando en la zona de Sentosa. En cualquier momento se juntan los muchachos. A ver, Kayler también looteando en zona de Sentosa. Julio en zona de Sentosa también. Y ya se mueven para la zona de... creo que es de la zona de Copetón, por ahí. A ver un poco. Van a ir para la zona de... Catatua. ¿Qué pasó con Raiden? A ver. Galahad, Zeus, Trevor. ¿Qué pasó de Raiden? A ver. Ellos están en Pochi. Galahad y Zeus se acercaron mucho a Pochi. Y creo que tuvieron contacto con la gente. A ver, está Douglas y Glocks. Ellos son los que están más cerca de Pochi. A ver, sí. Hubo contacto visual con los muchachos, a ver. La gente en paz descanse, que se mueve. Está CRQ, está en la altura. A él le están buscando. Estaba apuntando varias veces muerte para ese lado, Pototo también. Hay contacto visual ahí. Lo buscan. ¿A quién lo están buscando? Creo que es a Zeus lo están buscando. ¿Qué tal la estrategia? Uy, lo que pega Zeus, loco. Los muchachos están acá por desnivel. Quedaron un poquito atrapados Trevor, Zeus, Galahad.
Ciro, Julio, Galahad, Lux, todos ya dirigiéndose a esa zona. Pero ojo que tenemos también gente en la altura. A ver, Kayler que se mueve un poquito por debajo del puente. Y estos, a ver, ¿dónde están? Tenemos a Smirnov, a Mayer. Están cubriendo todos los lados. Tempranero en enfrentamiento lo que estamos viendo. Tempranero el enfrentamiento que estamos viendo. Titi también cubriendo. Están cubriendo todo lo que es Pochinok, la gente de Drugistrap. Mientras que la gente de Que en Paz Descanse, un grupo está en el faro, otros tratan de bordear. Se juntaron todos. Se están moviendo, se están moviendo. Tenemos a Tato que se mueve en dirección a la tirolesa. Lil que también se encuentra en el faro. Está buscando ángulo para ver si hace un poco de daño. Mientras que Candia, Sanner, está David también. Está Barsin. También están ellos ahí en la zona de Pochinok cubriendo lo que es el faro. Y tenemos a otros cubriendo la parte donde es la parte de Factory. Ciro, Juli, Douglas, ellos están cubriéndole la espalda a sus compañeros para que no entren a Pochi. Bennett está haciendo lo que es la rotación para su equipo para ver si busca otro ángulo para hacer daño. Se están moviendo en conjunto los muchachos. Se están juntando, se mueven en conjunto. Todavía hay gente en el faro. Ya están buscando ganar la altura ellos. Se escuchan disparos, se escuchan disparos. Persa, Popeye, Muerte, Potoyo siguen vigilando ellos el faro. A ver qué tal se comporta la zona. Hay gente que ganó la altura de Catatua. No sabemos si llegaron a usar algún visor. Trevor y Zeus no se mueven de esa posición. No se mueven ellos de esa posición. Hacen daño, se recuperan. Hay que tener cuidado porque esto apenas empieza. Esto apenas empieza y hay que tener mucho cuidado porque la gente muchas veces se pone nerviosa y empieza a gastar municiones. Luego arranca el enfrentamiento y nos vemos en aprietos. Muy estratégica la gente de En Paz Descanse. Tienen problema con el Danger, viejo. Van a tener que bajar a Catatua. Hay problema con el Danger. Todavía cubriendo la gente todos los ángulos. Se mueve la gente de Drugistrap. Buscan altura también. Se mueven para pick. Cayó Trevor, viejo. Hay gente que bordeó. Tumbaron a Trevor. Queda Zeus y Galahad. ¿Quiénes son los que están haciendo daño? Ya hay una escuadra de Drugistrap en la zona de pick. Bennett que trata de juntarse con su escuadra. Y lo que están haciendo daño son... A ver, buscamos a Smirnov. Mayer también. Todos para pick. Estarán diciendo ellos en Discord. Y están agarrando la casa de pick. La casa camper de pick. La escuadra de Candia, de Sanner, de David y de Barsin son los que rodearon a la escuadra de Zeus. Zeus y Galahad están aguantando todavía en desnivel. Mientras que sus compañeros se fueron para pick. La verdad que muy buena la estrategia. Puede servir como distracción esto y a ver qué pasa. Bennett va para pick. Otra escuadra también se mueve para pick. Qué loco, viejo. A full está esta sala. Y hay contacto visual. Acá Julio está haciendo daño. Pega fuerte Julio. Tumba uno de la gente de que En Paz Descanse. Acá todavía tenemos una guerra. A ver, Zeus tiene compañeros, pero hay otro enfrentamiento. Tenemos todavía gente también acá en la zona de Pochinok. Se empieza a marcar la zona, viejo. Terrible la sala que estamos viendo.
Ahí si le haces un poquito de caballito, vas a tener ángulo para hacer muchísimo daño. Hay un compañero que se agacha en la esquina. Y le van a dar ángulo para disparar. Llegaron todos junto a Zeus. Ciro y Julián, Douglas y Glocks haciendo daño full. Cayó Bennett. Cayó Nasty. Keiler que hace daño desde abajo con una P90. Hace lo que puede con la P90. Julio está en el suelo. Cae casi toda una escuadra de que en paz descanse, viejo. Tremendo. La gente de Druid Trap está pegando fuerte. Están buscando subir. Hace daño. Salta, hace daño. Están siendo rusheados los muchachos acá. A ver. Le caen dos. Le quieren reventar la pared. Le pega un cabecero. Tumban a uno. Rematan. ¿Cómo está la escuadra de Zeus? Acá está tremendo, viejo. Cae Zeus. Cayó Zeus. A ver si Galahan logra ayudarle. Era la escuadra de Ciro la que estaba pegando fuerte ahí. Candia. Dylan. Arrancó el rusheo. Tienen a uno ahí. Schuster cae. Lil está en aprietos. Está solo en su escuadra. Ya murieron todos. Tremendo, viejo, la sala que estamos viendo. Rushean los muchachos de Druid Trap, viejo. Están dejando sin jugadores a la gente de que en paz descanse. Pero también siguen los sobrevivientes peleando con todo. Persa hace daño desde lejos. Popeye que se acerca. Cayeron la mayoría de las escuadras de que en paz descanse. Cae con la P90 Keiler. A ver si aguanta Keiler. Todos contra Keiler. No aguantaron, viejo. Tremenda sala, loco. Cuartos de final de la Liga Ambarete Guaraní. Intenso. Druid Trap se queda con la primera sala. Tremendo, la verdad. Impresionante. No cayó nadie casi de Druid Trap, viejo. Acá tenemos al Team Fatal Fury también, gente de Druid Trap. Minalo a Titi, Warrior, felicidades campeones. Desde ya están con llave en mano para pasar la siguiente ronda. A ver qué tal responde la gente de que en paz descanse. Se juntan los muchachos para la foto. Esto no termina. Esto voy a estar compartiendo con ustedes ahora. Y en un ratito más vamos a pasar a la siguiente sala. Esto está grabado. O sea, no es un directo. Acá los muchachos se juntan para la foto. Espectacular. Queremos alzar toda la sala. Queremos ver el resultado de las kills de cada jugador. Y ahí cortamos la transmisión y subimos el video. Caen los muchachos. Se termina esto. Persa, Popeye, muerte, Poroto. Tremendo la gente de Druid Trap, viejo. Muy bien organizados. Pegan fuerte, se defienden bien. Muerte, Potoyo, todos bien organizados. Cayó la escuadra de Fatal Fury, Smirnoff, Mayer, Warrior y Titi. Ellos son del clan Druid Trap. Están con llave en mano para la siguiente ronda de la Liga Ambarete Guaraní, viejo. Ojalá puedan ganar la siguiente sala.